Pensé que alguna vez había vivido todo, que nada más podría sorprenderme. Pero entonces, una mirada, un toque, y todo salió de mi control. Lo que era solo una reparación se volvió mucho más intensa, una tensión prohibida, un deseo imposible de ignorar. ¿Y ahora? ¿Debería resistirme o rendirme a lo que mi cuerpo quiere tanto? Quédate conmigo y descubre cómo el mexicano de esta historia pasó de un solo proveedor de servicios a mucho más. Sería solo otro día de rutina sin ningún evento inesperado. Después de tantos años viviendo solo en una casa demasiado grande para una sola persona, el silencio y la previsibilidad se convirtieron en mis únicos compañeros. A los 62 años, con niños ya independientes y siguiendo sus propios caminos, mi vida se limitaba a pequeñas tareas domésticas y ajustes ocasionales en la casa, que se parecían más a un museo de recuerdos que como un hogar vibrante. Ese jueves, una infiltración en el fregadero de la cocina fue la razón que me llevó a llamar a un fontanero. Solo eso. O al menos eso es lo que pensé. Cuando abrí la puerta, con la esperanza de encontrar un profesional experimentado, con manos y herramientas insensibles pasadas por el tiempo, me sorprendió. Frente a mí estaba Gutiérrez, un joven de unos 25 años de origen mexicano de la ciudad de Querétaro, con una sonrisa discreta y una presencia que exuda tanto la fuerza como la ligereza. Llevaba una simple camiseta T, pero su tamaño físico le dio a la pieza una grandeza inesperada. Por un momento sentí que mi corazón se aceleraba involuntariamente, una sensación larga y forzada de que hasta ese momento creía que era imposible revivir. Buenas tardes, dona Elena, soy Gutiérrez. Vine a echar un vistazo al problema del fregadero, dijo con voz firme, pero cargada de algo más, un tono que parecía disipar el silencio habitual de la casa. Disfracé mi desconcertante con una breve sonrisa, allanando el camino para que entrara y lo llevara a la cocina. Gutiérrez se dobló al lado del fregadero, analizando las tuberías cuidadosamente mientras manejaba sus herramientas con destreza. Yo, por otro lado, permanecí, fingiendo reorganizar una pila de revistas sobre la mesa, aunque mi verdadero enfoque estaba en sus movimientos seguros y la expresión concentrada de su rostro. Fue un sentimiento extraño. Desde mi separación, nunca me había permitido mirar a alguien de esta manera. Sin embargo, allí estaba, fascinado por un joven desconocido que de alguna manera despertó una curiosidad muy dormida. Luego, en un instante, levantó la vista y me atrapó mirando. Por un breve segundo, sus ojos reflejaron sorpresa, pero pronto se desvió, con un ligero sonrojo apareciendo en su rostro. ¿Quieres echar un vistazo aquí? Parece un problema simple, solo una pieza desalineada, dijo, como si quisiera romper la tensión inesperada que se formó en el medio ambiente. Simplemente sonreí, señalando que evitó mantener su mirada fija en mí más tiempo de lo necesario. Era un detalle sutil, pero la atmósfera de la cocina parecía cargada por algo indefinible, como si el aire en sí hubiera adquirido un peso desconocido. Mientras Gutiérrez terminó la reparación, mis pensamientos deambulaban tratando de descifrar el origen de esa inquietud inesperada y lo que realmente significaba. Tal vez fue la gran diferencia entre mi soledad habitual y la energía vibrante de alguien tan joven y lleno de vida. O, tal vez, algo más profundo, una verdad que aún no estaba lista para enfrentar. Cuando completó el servicio, la cocina volvió a su silencio natural, pero ya no se veía igual. El entorno llevaba una especie de tensión casi tangible. Se levantó lentamente, limpiando sus manos con una tela y manteniendo sus herramientas con gestos meticulosos. Aún así, mi mente parecía aferrarse a ese momento, prolongándolo, como si cada detalle fuera más significativo de lo que debería. Sentí que un calor desconocido crecía dentro de mí, una energía inquieta que había sido partes muy latentes. Muy bien, dona Elena. El problema era simple, solo una pieza desalineada. Ya está resuelto. Su voz estaba en silencio, pero todavía estaba mirando hacia otro lado,
como si también sintiera algo que no podía nombrar. Agradecí una sonrisa discreta, tratando de ocultar el ligero temblor de mis manos cuando tomé la billetera para pagar el servicio. En el momento en que nuestras manos tocaron, aunque por un momento una cadena inesperada viajó mi piel, haciéndome de regreso sutilmente. «Si necesitas algo, solo llámame», dijo, ahora con un tono más suave, que ya se dirige a la puerta. Lo seguí allí, luchando contra el deseo de extender la conversación con cualquier pretexto, solo para mantener ese momento por unos segundos más. Tan pronto como cruzó el umbral, la casa se sumergió nuevamente, solo que esta vez era diferente. No era solo la ausencia de sonido, sino de un vacío que hasta entonces nunca me había dado cuenta de la existencia. El resto de la tarde estaba en medio de distracciones nebulosas. Mi obstinada mente insistió en regresar a la imagen de Gutiérrez en la cocina. No era solo su apariencia, tanto como su presencia joven y sorprendente era imposible de ignorar, sino algo más allá de eso, algo que no podía nombrar. Era como si su llegada me hubiera despertado desde hace mucho tiempo olvidado, dormido durante décadas. A la mañana siguiente, mientras disfrutaba mi café, mi mirada descansaba sobre el fregadero reparado. Un detalle simple, casi insignificante, pero parecía tener un significado mayor. La reparación no fue solo una solución a un problema doméstico, fue un recordatorio sutil que mi vida podría ser algo más que rutina y silencio. Una chispa de expectativa encendió dentro de mí. Una semana después, sonó el teléfono. El número desconocido me tomó por sorpresa, pero respondí sin dudarlo. «¿Dona Elena? Aquí está Gutiérrez». Llamé solo para saber si la reparación del fregadero estaba bien. Su voz a través de la línea sonaba tan profesional y tranquila como la primera vez, pero había algo más. Una ligera pausa, una vacilación cargada de significado indefinido. Mi corazón aceleró, contra toda la lógica. «Oh, sí, fue genial. Muchas gracias por preguntar», dije, tratando de parecer casual. Pero antes de que pudiera cerrar la llamada, las palabras escaparon de mi boca sin que yo las planeara. Desde que mencioné, noté un pequeño problema en el toque del baño. «¿Quizás podrías echar un vistazo? La verdad, no hubo problema, pero la simple idea de volver a verlo era demasiado tentadora para ser ignorada. Al otro lado de la línea, Gutiérrez se tomó un momento para responder. El descanso se ha extendido más allá de lo necesario, cargado de algo indefinible. «Puedo pasar por la tarde si estás disponible», dijo, su voz firme, pero con un sutil toque de incertidumbre. Estuve de acuerdo rápidamente, apagando el teléfono, con manos ligeramente temblorosas. En el fondo, sabía que esto no era grifos ni fontanería. Algo más grande estaba sucediendo, incluso si no sabía exactamente qué. Esa mañana la casa parecía haber cambiado. Había algo en el aire, un cambio sutil pero imposible de ignorar. Una inquietud se asentó en mí, como si el silencio ahora tenía un significado diferente, algo que no existía antes. Si está disfrutando de esta atractiva historia, asegúrese de suscribirse al canal. Aquí encontrarás historias llenas de pasión, tensión y emoción. Activa la campana para no perder ninguna noticia. Gutiérrez llegó puntualmente a la hora acordada. Su ropa era simple, pero había algo diferente en él. Su semblante parecía más grave, sus gestos medidos, como si cada movimiento, cada palabra. Mientras se arrodillaba para ajustar el grifo del baño, permanecí cerca de la puerta del pasillo, sin saber qué hacer. Parte de mí consideró ir, fingir estar ocupado con cualquier otra cosa. Pero otra parte, la que ya no podría ignorar su presencia, permaneció inmóvil, observando. La precisión de sus gestos, la concentración en su rostro, todo en él llenó el vacío de la casa de una manera que no pude explicar. «¿Todo está bien?», pregunté, mi voz saliendo un poco más inestable de lo que me gustaría. Gutiérrez levantó la vista, encontrando el mío por un momento que parecía alargar a tiempo. Era rápido, pero cargado de algo indefinible, un peso invisible que ambos sentimos. Miró hacia otro lado antes de responder,
manteniendo el tono sereno. Está bajo control, dona Elena. Hay poco para terminar. Noté que evitó enfrentarme directamente, como si el espacio entre nosotros estuviera cargado de algo con lo que ninguno de nosotros sabía cómo lidiar. La tensión era densa, incómoda y al mismo tiempo emocionante. Una conexión silenciosa, desconocida e inexplorada. Respiré hondo, abordando unos pasos, cruzando mis brazos en un intento de parecer más seguro. Gutiérrez. Empecé eligiendo bien las palabras. Ayer, espero que no te sientas incómodo. Interrumpió el trabajo por un momento, antes de levantarse lentamente. Cuando se volvió hacia mí, su expresión era diferente. Había un toque de nerviosismo, mezclado con algo más profundo, una vulnerabilidad inesperada. Simplemente no quiero que juegues mal, dijo, su voz baja pero firme. Fue un accidente, nada más allá de eso. Su tono era sencillo, pero sus ojos contaron otra historia. Había algo más allí, algo que ninguno de nosotros quería admitir. Una energía innegable, un límite que habíamos superado sin darnos cuenta. Por mucho que trató de evitar estos pensamientos, persistieron. Como una melodía suave y repetitiva en el fondo de mi mente, era imposible ignorarlos. Después de esa reunión en el baño, las visitas de Gutiérrez comenzaron a adquirir una frecuencia inesperada, cargada con una intensidad que no pude explicar. Pequeñas reparaciones se han vuelto constantes. Los problemas que en otros momentos podían esperar ahora parecían urgentes. Su presencia trajo una extraña mezcla de calidez e inquietud, llenando un espacio dentro de mí que hasta entonces no estaba al tanto. En una tarde tranquila, vino a resolver algo simple en el fregadero de la cocina. Esta vez, hice un punto de preparar café, un gesto inusual para las visitas, pero por alguna razón tenía ganas de hacerlo. Gutiérrez llegó, me saludó con su discreta sonrisa y pronto comenzó a trabajar. El sonido de las herramientas llenó el entorno mientras fingía estar ocupado en el mostrador. Sin embargo, mi atención permaneció en él, en movimientos precisos, de manera concentrada mientras trataba cada detalle. Cuando el café estaba listo, me acerqué lentamente, tratando de sonar casual. «¿Cómo vas allí?», pregunté, manteniendo mi tono despreocupado. Se levantó lentamente, limpiando las manos sobre la tela, y me miró de una manera que parecía cruzar todas las barreras que intenté levantar. «Casi está listo, dona Elena», dijo, pero algo en la forma en que sus ojos encontraron los míos decían mucho más que sus palabras. Tomé el silencio para arriesgarlo. «Te ves diferente hoy. ¿Sucedió algo?». Él sonrió en la esquina, como si reflexionara sobre la respuesta. «No es gran cosa, solo con la cabeza completa. A veces es bueno dividir lo que nos está molestando», comenté, dando un paso sutil por delante. Mi voz lleva un tono entre la provocación y la curiosidad. Gutiérrez dudó, apartó la mirada por un momento, pero no se alejó. Me animó. «Si quieres hablar, puedes confiar en mí». Respiró hondo, como si hubiera buscado las palabras correctas, pero simplemente murmuró algo bajo antes de volver al trabajo. Fue en este momento cuando me di cuenta. Estábamos pisando un terreno delicado y, sin embargo, no tenía ganas de retirarme. En los días siguientes, sus visitas se convirtieron en casi parte de la rutina. Pequeñas reparaciones. Se multiplicaron, creando excusas perfectas, aunque ambas sabían que no era solo trabajo. En una tarde iluminada por el sol, Gutiérrez vino a ajustar el pestillo de la ventana de la habitación. Lo recibí con una sonrisa más abierta de la que quería, y él regresó con ese aspecto profundo, como si pudiera ver cada pensamiento que intenté esconderse. Sin demora, comenzó a trabajar, pero el silencio que nos rodea parecía estar cargado con un peso diferente. La habitación, que anteriormente me transmitía serenidad, ahora parecía impregnada con una energía difícil de ignorar. Mientras ajustaba el pestillo, lo vi discretamente, fingiendo ocuparme con la organización de algunos libros en el estante. Había algo fascinante en la forma en que se movía, en el cuidado con el que hizo cada gesto,
en la seriedad de su expresión. Era imposible no darse cuenta. Finalmente, mi curiosidad habló más fuerte. ¿Estás siempre tan concentrado, Gutiérrez? ¿Es algo tuyo o es parte del trabajo? Hizo una pausa, enderezándose antes de limpiar sus manos sobre los jeans. Creo que es un poco de ambos. Siempre disfruté haciendo las cosas bien hechas, por muy pequeñas, dijo. Su voz llevaba una sinceridad tranquila. Sonreí sin darme cuenta. Hoy en día, esto es raro. La mayoría solo quiere terminar rápido, sin preocuparse por el resultado. Gutiérrez se encogió de hombros, una ligera sonrisa apareciendo en la esquina de sus labios. Me gusta pensar que hice las cosas un poco mejor de lo que las encontré. El silencio regresó, pero esta vez no fue incómodo. Permanecí apoyado contra la estantería, observando cuando terminó la reparación con su precisión habitual. Cuando terminó, se volvió hacia mí, sosteniendo el bloqueo ajustado como si fuera algo de gran valor. Listo, ahora está funcionando, perfectamente. Sus palabras eran simples, pero su mirada decía más, cargada de algo no dicho, un mensaje silencioso que se cernía entre nosotros. Gracias, Gutiérrez. Realmente tienes un talento para eso, dije, tratando de parecer casual, aunque sentí el peso oculto detrás de mis palabras. Miró hacia otro lado por un momento, como si mirara una batalla interna antes de tomar sus herramientas y prepararse para ir. Si necesitas algo, sabes dónde encontrarme, dijo en un tono que sugirió más que una oferta de servicio. Cuando se fue, el silencio llenó la casa nuevamente, pero esta vez tuvo un nuevo significado. Algo había cambiado, y por mucho que intenté ignorar, era imposible fingir que no me di cuenta. Puede irse, lo llamo, dije con una sonrisa, tratando de enmascarar la confusión de las emociones que crecieron con cada reunión. Cuando la puerta se cerró, el peso de ese momento permaneció en la habitación, como si algo importante hubiera estado detrás, suspendido entre nosotros. Sabía que nos estábamos aventurando en territorio peligroso, pero ignorar lo que sucedió entre nosotros parecía imposible. Y en el fondo, no estaba seguro de si quería parar. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión casi palpable, un juego silencioso que ninguno parecía dispuesto a cerrar. Gutiérrez continuó apareciendo, siempre con una justificación plausible. Un grifo que estaba goteando nuevamente, un estante que necesitaba ser reforzado, incluso la sugerencia de pintar una pared de la sala de estar para dar un aire más ligero. Pero sabía que detrás de estas excusas había algo mucho más grande, y con cada nueva fecha, esta verdad se hizo aún más evidente. Un soleado sábado por la mañana, llegó temprano, llevando latas de pintura y cepillos. ¿Preparado para transformar esta habitación?, preguntó, con una sonrisa fácil, equilibrar el material con la destreza de aquellos que estaban demasiado cómodos allí. Me reí, tratando de disfrazar el nerviosismo que ya se había familiarizado. ¿Por qué no? Vamos. Comenzamos a pintar, juntos, cada uno centrado en un lado de la pared. Al principio, la conversación fluyó naturalmente. Las historias de la infancia, los comentarios aleatorios y las risas llenaron el espacio, disipando por un momento el peso invisible que se cernía entre nosotros. Pero a medida que pasaba el tiempo, las palabras se volvieron escasas, reemplazadas por un silencio cargado de algo indescriptible. Mientras deslizaba el cepillo por la pared, sentí su mirada sobre mí. Cuando nuestros ojos se encontraron, se desvió rápidamente, pero el calor de ese momento se mantuvo denso en el aire. «Tienes pintura en tu cara», dijo, sonriendo de lado y señalando mi mejilla. «Ah, ¿verdad?», dije, fingiendo estar indignado. «Bueno, tampoco eres perfecto». Antes de que pudiera pensar, saco el cepillo hacia él, lanzando pequeños chapoteos de pintura. Se rió en voz alta, una risa espontánea, y por un breve momento el peso de lo que sucedió desapareció. Pero en el fondo lo sabía. Esa broma era solo una distracción para algo mucho más profundo. Cuando terminamos, Gutiérrez se dejó caer al suelo, apoyado contra la recién sometida a la pared.
Hice lo mismo, sentado a tu lado. El fuerte olor a pintura dominó el medio ambiente, pero fue el silencio entre nosotros el que realmente llenó cada rincón de la habitación. ¿Sabes? Comenzó, su voz baja de lo habitual. Creo que algo está sucediendo aquí. Algo que ya no puedes ignorar. Giré mi cara para enfrentarlo, sintiendo que mi corazón acelera, pero ninguna palabra parecía suficiente. Gutiérrez continuó, sin esperar una respuesta. No quiero exceder ningún límite, pero es difícil fingir que nada de esto está sucediendo. Sus palabras fueron suspendidas en el aire, como una verdad que ambos conocíamos, pero evitamos reconocer. Por un momento, el silencio se ha vuelto casi ensordecedor. Su mirada encontró la mía, y en ese momento, las barreras invisibles que habíamos construido finalmente parecían romperse. Mi corazón latía duro. Cada pulsación resuena dentro de mí. Mi aliento se hizo corto, y el aire a nuestro alrededor parecía más denso, cargado de algo que descarta palabras. El deseo estaba allí, por supuesto en nuestros ojos, presentes en cada gesto contenido. Gutiérrez se inclinó ligeramente, probando la distancia entre nosotros. Cuando no regresé, avanzó. Sus firmes manos me tocaron la cara con una suavidad inesperada, como si me temiera que me fuera. Pero no me moví. El calor de sus dedos despertó algo en mí, llegando a una llama que creía extinta. Sus labios encontraron a los míos vacilantes, al principio, pero pronto tomados por una urgencia creciente, como si intentáramos recuperar algo perdido en el tiempo, como si ese momento fuera todo lo que realmente importaba. Mis dedos se deslizaron hacia su cabello, acercándolo, entregándome completamente a esa sensación. La pintura todavía fresca, en las paredes, era un detalle lejano, insignificante frente al calor que viajaba en mi cuerpo. Gutiérrez me llevó suavemente a su regazo, sus manos explorando cada curva mía con una mezcla de cuidado y deseo. Cerré los ojos, cediéndome a las olas de las sensaciones que crecían con cada toque, cada beso, como si se despertara algo dormido. Su rigidez debajo de la ropa no pasó desapercibida. «Esto no está mal», murmuré contra sus labios, sin saber si buscaba una respuesta o simplemente me convencí. «No», dijo, su voz ronca, intercalada con respiración acelerada. «No cuando es tan cierto». La ropa sin duda se había deshacer, los movimientos guiados por una mezcla de precisión y desesperación. Allí, en el piso frío de la habitación, entre besos jadeados y caricias intensas, nos entregamos a lo que había crecido entre nosotros desde la primera cita. No era solo la pasión, era una conexión visceral, un ajuste perfecto de dos mundos que estaban en ese momento. Gutiérrez me sostuvo como si fuera lo más precioso que había jugado, y dejé que me encontrara, sintiendo, como si por primera vez alguien realmente me viera. La casa, una vez inmersa en silencio, ahora estaba llena de susurros y suspiros, una melodía que resonaba en cada rincón de ese espacio. Tu cuerpo caliente sobre el mío, tu fuerza, su intensidad. Fue abrumador. Cada toque, cada invertido, me llevó a un lugar que nunca había conocido. Y cuando, finalmente, nuestros cuerpos cedieron al cansancio, todo lo que lo rodeaba parecía detenerse. Gutiérrez me atrajo hacia él, sus fuertes brazos que me involucraban, como si quisiera protegerme de todo el mundo. Apoyé mi cabeza sobre su pecho, escuchando el ritmo rítmico de su corazón, dejándome tomarla por la sensación de estar exactamente donde debería estar. «Elena», susurró, la voz baja y atractiva. «Shh», murmuré sin querer. Ese momento se disiparía. Sabía que estábamos cruzando un umbral desconocido, que el futuro podría cobrarnos respuestas difíciles. Pero allí nada de eso importaba. Solo había toques, miradas y la intensa sensación de estar vivo nuevamente. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio de la casa no parecía solo. En los próximos minutos, la quietud llenó el entorno nuevamente, pero fue diferente. No había vergüenza ni vacía.
Era un silencio cómplice de dos almas que, sin planificar, se habían conocido en un momento inesperado, pero inevitable. Gutiérrez permaneció a mi lado, la respiración ahora serena, los dedos rastreando caminos delicados a través de mi piel, como si quisiera memorizar cada detalle. Yo, a su vez, me dejaba quedarme allí, entregado a ese momento, sin prisa por regresar a la realidad fuera de esa puerta. «¿Sabes?», murmuró. Su voz dudó, casi como si me hablara más que a mí. Algo que no esperaba sentir. Miré hacia arriba, encontrando el suyo. Hubo la misma vulnerabilidad que resonó dentro de mí. Sonreí, tocando suavemente su rostro con la punta de los dedos. Tal vez porque algo ha cambiado en mí, Gutiérrez. Me acercó más, como si quisiera asegurarme que nada de eso fue un error. ¿Y ahora?, preguntó, la voz cargada de incertidumbre. Respiré hondo, reflexionando sobre sus palabras. Lo que estábamos viviendo puede no tener un lugar definido en el mundo exterior. Las diferencias, los juicios, las preguntas sin respuesta, todo esto vendría. Pero en ese momento, nada de esto importaba. Ahora dejamos que sucediera, respondí suavemente, una sonrisa sincera escapando de mis labios. No todo debe planificarse. Gutiérrez le devolvió la sonrisa, que se ven mezclando, fuerza y dulzura, algo que era suyo. Por un momento no dijo nada, simplemente me observó, como si quisiera mantener ese momento para siempre. Poco después, se levantó lentamente y me alcanzó. Acepté el gesto, permitiéndole ayudarme a ponerse de pie. A nuestro alrededor, el lindo olor de pintura fresca impregnaba el aire, un testimonio silencioso de que algo nuevo había comenzado allí, no solo en las paredes. Con gestos lentos, Gutiérrez recolectó sus herramientas, sin decir mucho, pero cada movimiento parecía significativo. Antes de irse, se detuvo en la puerta. Sus ojos se fijaron en los míos, como si buscara las palabras correctas. «Volveré, mañana, si lo permites», dijo, con una sonrisa que dejó en claro lo que realmente quiso decir. «Estaré aquí», le dije, sintiendo el calor en su rostro, pero sin mirar hacia otro lado. Cuando la puerta se cerró detrás de él, la casa se sumergió en silencio una vez más. Pero esta vez no fue un silencio solitario o pesado. Era la promesa de algo nuevo, algo que todavía se estaba escribiendo, pero de alguna manera ya había cambiado todo. Caminé hacia la sala de estar y incliné los dedos en la recién subdol. La textura suave debajo de mi piel trajo una sonrisa involuntaria. Esa transformación no estaba solo en la casa, estaba dentro de mí. Una chispa de vida reavivada, un deseo que pensé que se perdió durante mucho tiempo. El futuro aún era incierto, pero por primera vez en años estaba listo para recibirlo, y en el fondo sabía que esta historia estaba lejos de llegar a su fin. Si le gustó este cuento, suscríbase al canal para obtener historias más sensuales que despierten los sentidos y la imaginación. Deja tu gusto, comparte y cuenta con los comentarios lo que piensas. Hasta el próximo video.